Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Saludándoles, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos concede a través de su amor, de su misericordia y de todas esas manifestaciones del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y bueno, estamos también compartiendo con ustedes a través de los diferentes medios, radio, televisión e internet, donde pueden comunicarse a través de nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. También las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote o Misterio de Fe o Monte María Radio y Televisión, también el Twitter @PJ y bueno, nuestra página de internet www.montemaria.org/amor, montemaria.org/amor, sin el triple del www. Ahí estamos, bueno, compartiendo con ustedes y continuando con nuestro conocimiento, entendimiento un poquito acerca de lo que es este don maravilloso, la gracia santificante. Y habíamos hablado de que es un don sobrenatural, es un don interior, es permanente, o sea que es, y que Dios nos lo otorga siempre a través de la mediación de Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué es esta gracia santificante? Para nuestra salvación. O sea, necesitamos ser salvados, necesitamos alcanzar la plenitud a la que habíamos sido creados, pero por el pecado en nuestra vida, el pecado original que ya fue borrado por el bautizo, pero el pecado habitual que tenemos actual nos roba esta gracia. Está el pecado venial que daña, debilita la gracia, pero el pecado mortal nos quita la gracia. Entonces es algo que decíamos tenemos que cuidar de alguna manera como prioridad, como vital. La gracia en nosotros tiene que ser vital, o sea, lo que nos da esta fuerza, esta vida, todo lo que nosotros queremos realmente poder llegar a realizar, no es lo mismo si no tenemos esta gracia santificante. Entonces, ahí veíamos algunos elementos interesantes. Empezábamos a ver cuáles son los efectos de esta gracia santificante. Y hablábamos de que nos concede o nos da lo que llamamos una vida sobrenatural. Y hablábamos precisamente este pasaje bíblico ¿se acuerdan ustedes de Moisés cuando fue sacado de las aguas y de la posibilidad de vivir como un esclavo? La madre lo puso ahí para salvarlo y él fue rescatado de las aguas para empezar a vivir una vida sobrenatural. No una vida sobrenatural, una vida mejor que la de esclavo, pues una vida de libertad. Vivió como hijo de la hermana del faraón, o sea, tenía privilegios que ningún judío tenía. Entonces, tiene una experiencia muy diferente a la de sus hermanos judíos que viven en esa esclavitud. Entonces, de alguna manera representa ese bautizo, Moisés sacado del agua, y Jesucristo nos viene a dar esa santificación a través del sacramento del bautizo. Entonces es muy interesante entenderlo
para nosotros poder llegar a cabo esta plenitud. Entonces, la vida sobrenatural es, decíamos también, la más perfecta. Decíamos que en nuestro tiempo se hablan mucho de situaciones muy están al día, ¿no? Los problemas, las situaciones que a veces no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender, que están ahí latentes, afectándonos, preocupándonos, ¿sí? Se habla de problemas sociales, se habla de problemas económicos, se habla de problemas de salud, que no hay paz en el mundo, ¿sí? Y bueno, las enfermedades, el hambre, todos estos elementos son importantes, son fundamentales en la vida social, en la vida de los pueblos. Y todo buen cristiano, todo buen católico, no puede mantenerse al margen de esta realidad. O sea, no puede y no debe. Porque nuestra fe no es una fe desencarnada, espiritualoide, que nos aísla de una realidad, de un contexto histórico en el que estamos viviendo. No, no es así nuestra fe. Pero hay que entender que todo esto, aunque son importantes, no podemos nosotros, al menos como católicos, olvidarnos de lo principal, el problema principal, el que llamamos muchas veces el problema de la vida, ¿no? De todo lo que esto implica. Y ahí es donde pues vamos viendo cómo se vive esta vida. La gente vive en esta vida como si fuesen no sé, a vivir toda una eternidad, disfrutándolo a veces como si no hubiese nada después. O precisamente porque saben que es muy corta la vida, quieren, entre comillas, vivir al máximo. Y ahí es donde desgraciadamente no nos damos cuenta, no nos percatamos de que pues esa no es la verdadera plenitud a la cual hemos sido llamados y hemos sido creados. Y ahí es donde esto es una situación, lo compartábamos en el programa anterior, con qué facilidad a veces el hombre pierde la capacidad de reflexión. Antes el hombre tenía un poquito más de tiempo para meditar, para reflexionar, para cuestionarse, bueno, ¿de qué sirve tanto afán? ¿De qué sirve tanto trabajo, tanto esfuerzo, o sea, ¿qué le agrega a mi vida? Podrá agregarle calidad en algunas cuestiones, otras veces me esclaviza más. Pero es interesante, ¿sí? Cómo a veces qué es lo que nos hace falta. Y ahí es donde vamos a ir viendo todos los elementos sobre qué es esta vida natural. La vida natural es la que yo les decía, todos estos elementos, y es temporal, no es algo permanente. Y ahí es donde nos damos cuenta de con qué facilidad perdemos la visión de lo sobrenatural, porque estamos tan ensimismados en las cosas de este mundo, en la vida natural, que obviamente por un lado es difícil poder enseñar todo lo que es lo sobrenatural porque no se ve, no es algo que se pueda percibir como se puede percibir algo material, pero ahí es donde entra la palabra, entra la fe, entra la escucha de todos estos elementos que son importantes. Hablábamos también, ¿se acuerdan de este personaje Tomás Moro? Que fue condenado a morir por no apoyar al rey VIII de Inglaterra en cuanto a su divorcio y en cuanto a separarse de la iglesia, de la autoridad del Papa. Y bueno, de alguna manera esto pues generó que lo metieran, lo condenaran a muerte, y su esposa lo busca para decirle, oye, salva tu vida. Y él le decía, bueno, ¿cuánto crees que pueda vivir? ¿20, 30 años? ¿De qué me va a servir? ¿Tú quieres que cambie la eternidad por 20 o 30 años? Entonces, no es lógico lo que me pides. La vida sobrenatural, decíamos también, empieza en el bautizo que vamos a recibir. Y ahí es donde hablábamos también, ¿se acuerdan? De Luis de Francia, San Luis de Francia, que él le daba mucha importancia al día de su bautizo. Ese lugar, ese momento, en momento que va a ser muy importante para nosotros. Decíamos cómo la vida de gracia también va a ser muy importante porque la vida está al alcance de todos, no es algo privativo solamente de unos cuantos, no, es para todas, para todo hombre, para todo el ser humano. Y ahí es donde vemos cómo
pues no se necesita ni estudios, ni preparación, ni ser doctor en teología o en Biblia para salvarse. Hay en la historia de la iglesia hombres que no fueron, no sé, personas con un doctorado o una licenciatura en teología, personas tan sencillas que también alcanzaron esa santidad y alcanzaron ese amor, esa vida de gracia. Por eso la gracia santificante no es solamente para un grupo especial o para un grupo determinado en cuanto a que tengan conocimiento, en cuanto tengan sabiduría. No, es para todas las personas, incluso y especialmente para aquellas que lo han perdido, o sea, los pecadores como tú, como yo. La gracia es para nosotros, pero nosotros tenemos que cuidarla. Pero es necesario que nosotros entendamos que esta vida sobrenatural parece mentira, pero no es tan complicado, no es tan complicado como parece. Pareciera que es más esclavizante no hacer lo que el mundo me dice y hacer lo que Dios me pide, como si fuese lo pesado. Y lo ponen así muchas veces, no, es que mira, no te dejan hacer nada. Incluso a veces en esas sectas satánicas hablan de Dios como si fuera el opresor, que no te deja realizarte, que no te deja ser todo lo que tú pudieras ser, no te deja ser libre. Y ahí es donde, pues obviamente, nos lo presentan como una carga tan pesada, tan ligera. No, es que tú tienes que hacer lo que te guste, no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú eres dueño de tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, hablando por ejemplo del aborto o del sexo, ¿no? Yo puedo tener relaciones con quien quiero. Entonces, nos ponen una carga tan pesada, aparentemente, como son los mandamientos. Y es interesante, la otra vez me mandaron, déjenme ver si lo tengo, se me hizo así como que muy gráfico, donde se decían, sale una como caricatura, en donde aparece aparentemente un hombre que se está brincando una barda que dice los 10 mandamientos, y entonces así como que queriéndose liberar de esa carga tan pesada como son los mandamientos, y el que está con su amigo le dice, hey, es que eso no es, ¿cómo se llama? No es una restricción, los mandamientos no es una restricción, es una protección. Entonces se ve en la caricatura cómo este hombre está brincando el cerco que dice los 10 mandamientos, y resulta ser que al brincar lo que está haciendo es cayendo a un precipicio, y se le ve la cara y se oye o se ve las palabras del otro, que es que no es una cerca prohibitiva, es una cerca de protección para que no te condenes. Y esto, desgraciadamente, no lo alcanzamos a visualizar, no lo entendemos. Y terminamos precisamente como muchos queriendo brincarnos esa cerca, no hacer caso. ¿Sí? Odio está restringido por esta cerca. Y están ahí mandamientos de Dios. Y dice, espera, no es una cerca, es un barandal de protección. Porque al brincar caes en un abismo, caes en una mentira, en una opresión. Y hablábamos cuál es la verdadera esclavitud, ¿sí? En cuanto a que nos presenta, repito, el mundo nos presenta que vivir en la gracia implica cumplir los mandamientos, implica el no matarás, no robarás, no desear la mujer en tu prójimo, no mentirás, no fornicarás, no esto, no aquello. Oye, pues pareciera como que si te estuviera siendo muy, muy coercitivo, muy limitado, no esto, oye, pues no puedo hacer nada. Pero realmente no es eso. Yo meditaba con las personas sobre este ámbito, que es más, ¿cómo se llama? Esclavizante. Hablábamos de los mandamientos. Vamos a hablar de no de los 4 primeros. Hablemos de los 5 restantes, de los 6 restantes. No matarás, no mentirás, no robarás, no fornicarás, o de los pecados capitales: avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza y soberbia.
imagínense, vamos a agarrar uno de ellos. ¿Cuál les parece? Vamos a agarrar la envidia. Vamos a agarrar la envidia. Díganme quién es más libre, aquella persona que vive con el coraje, con la frustración, con las tripas retorcidas, el mal sabor de boca, por el triunfo y el éxito de los demás. O aquel que, oye, pues si te va bien, qué bueno. ¿Quién es el verdaderamente esclavo? Ahí es donde nos damos cuenta cómo todos estos ámbitos de la prohibición no es porque sea, ¿cómo se llama?, para restringirte, es para cuidarte, es para protegerte. Obviamente, pues Satanás así tentó a Adán y a Eva cuando Dios le dice, mira, esto no lo coman. ¿Cómo que les dijo que no comieran de esto? Y entonces, pero era para protección de Adán y Eva, no era para otra cosa. Desgraciadamente Satanás se agarra de ahí para entonces meter cizaña. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Y ahí es donde vienen todos estos elementos, donde tiene que Dios mandar a su Hijo a liberarnos de esa esclavitud, de esa condición de esclavos del pecado, porque realmente es una esclavitud. Hay la esclavitud libre y voluntaria en donde yo le entrego a Dios mi voluntad, mi Madre Santísima, he aquí la esclava del Señor. O está la esclavitud en donde creo que soy libre, pero realmente estoy atorado, estoy limitado a... Imagínense, un ser humano que fue creado para una dignidad que Dios tiene preparado para él, que sea esclavo de algo inerte que no tiene vida, como el alcohol, como la droga. O sea, dime, ¿quién es el esclavo ahí? ¿Quién es el esclavo? Aquel que no puede amar plenamente a otra persona porque está esclavo del sexo, en donde ves a la mujer o ves al hombre y solamente sexo. O sea, dime quién es el esclavo, dónde está realmente la parte destructiva de cumplir los mandamientos. Mucha gente, obviamente, pues, es que miren, tiene que ver mucho también con los apetitos sexuales que en un momento dado tenemos y que son parte de nosotros. Los apetitos también en cuanto a sobresalir, tener fama, tener seguridad económica, material, todos estos elementos que están ahí latentes y que pues no son nada sencillos. Cuando nosotros no aprendemos a madurar, cuando no somos capaces de poner un alto y decir, ok, mis apetitos son normales, comida, placer, tomar, descansar. El problema es cuando yo dejo que ellos me gobiernen y marquen, pues obviamente, lo que yo tengo que hacer. Y ahí es donde pues muchas personas terminan por ser esclavos creyendo que son libres. Recuerdo esa película de la Matrix, ¿no? Muy vieja la película ya, pues de ciencia ficción. Interesante planteamiento en donde el hombre cree que es libre, pero realmente pues, se les genera una realidad virtual donde disfrutan todo, pero son esclavos de unas máquinas. Hoy por hoy mucha gente vive en esa realidad, cree que son libres porque hacen lo que quieren, porque se dejan llevar por sus instintos, por sus necesidades, por el placer, por la aventura, no restricciones de ningún tipo, y creen que esto les da esa libertad, ¿sí? Pero desgraciadamente no lo entendemos. Por eso cuando decíamos que los mandamientos no son pesados, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Sí? No es... ¿Dónde está la...? Ya no está aquí. Bueno, ahí está a un lado de la computadora. ¿Sí? En ese ámbito tenemos que entender cuando el Señor dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. O sea, realmente la vida sobrenatural, la vida de gracia, si lo entendemos, es más fácil y llevadera que la vida de pecado. Aparentemente la vida de pecado es más fácil. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por tus instintos. Pero llega un momento en que es tan pesado que te destruye. La vida de gracia es más fácil en cuanto a que
aunque tienes que aprender a restringir algunas cosas para no saltar esa cerca y caer en el precipicio, te da fortaleza, te da paz, te da tranquilidad. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3 nos dice: pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. No son pesados, pero hay que entenderlo desde esta realidad. Si lo vemos como nos lo presenta el mundo, oye, pues no puedes hacer nada, no puedes divertirte, no puedes, pareciera que eso fuese lo pesado. ¿Por qué? Porque va en función, repito, de nuestros apetitos desordenados que tienen el control, y bueno, pues de ahí se agarra el enemigo, la concupiscencia que le llamamos de la carne, para dejarnos arrastrar por estos elementos de pecado. Y también lo que nos dice Sabiduría, capítulo 5, versículo 7, ¿sí? Es el verdadero elemento, ¿no?, como la palabra de Dios nos va a presentar, en donde nos hemos consumido, o sea, nos hemos acabado por la vida de pecado, por la vida de iniquidad que se menciona como tal. Madre. Nos cansamos de andar por sendas de maldad y perdición. Atravesamos desiertos intransitables, pero no reconocimos el camino del Señor. No reconocimos el camino del Señor. Entonces es un elemento que va a ser fundamental. Y vamos a ver, veíamos algunos elementos. Vamos a tratar de entender al orgulloso. Vamos a tratar de entender al envidioso. Vamos a tratar de entender el tipo de vida. Al que odia. O sea, imagínense, una persona que odia, ¿es libre? ¿Vive en paz? No. Es completamente esclavo. Lo destruye todo eso. Pero el mundo te hace decir, no te dejes. Tú haz lo que quieras, obviamente, porque Satanás está detrás de todo esto, y que nosotros también, que no tenemos una educación, no tenemos una formación espiritual ni una prioridad en cuanto a los valores, pues obviamente ahí es donde nos terminamos completamente perdidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer este interrogatorio, si les parece bien. Algunas de las personas, bueno, no a las personas, vamos a hacer el interrogatorio como si fuera al pecado mismo. ¿Qué me ofrece el pecado? ¿Cuáles son las perspectivas que me presenta el pecado para yo dejarme llevar por él? Regresamos. Muy bien, regresando con ustedes, hablábamos sobre preguntar o descubrir cómo es la vida de una persona que cree que es libre porque se ha dejado llevar precisamente por ejemplo, el orgullo. Preguntarle a una persona, fíjense, una persona orgullosa nunca tiene descanso, no tiene descanso. Todo así, porque yo lo voy a hacer, porque esto y porque, o sea, ve todo como una agresión personal. Se siente así, y yo soy más, y yo esto, y yo aquello. ¿Sí? No tiene descanso en su mente, no tiene descanso en su corazón. No hay una realidad en este tipo de personas orgullosas. Y ustedes me pueden decir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos ver todos estos elementos del orgullo que llega a destruir a la persona y vive esclavizado. O por ejemplo, si a la persona que le preocupa tanto el dinero. O sea, imagínense los famosos avaros, los que se pelean por un centavo, tienen millones y no sueltan un quinto. O sea, no son capaces de disfrutar el dinero. Viven para el dinero, no lo disfrutan y siempre tienen ganas de tener más y tienen miedo de perder lo que tienen. O sea, ¿qué tipo de vida, qué tipo de relación tienen estas personas? Dígame hasta dónde puede encontrar paz para poder disfrutar o tener, pues no sé, todo lo que aparentemente el dinero nos puede comprar. Pero se imponen a veces privaciones, viven de una manera, o hay unos que viven de una manera disoluta y con una exageración, hay otros que viven teniendo tanto y viven de una manera así como que tan que no quieren ni saludar para no gastar. O sea, cómo desgraciadamente se da este tipo de vida
en estas personas que no son capaces de poder disfrutar. Todos se la pasan queriendo ahorrar, pero de una manera enfermiza. Si la persona avara, no gasta ni en el saludo, no gasta en nada y se pone siempre a estar calculando y estar viendo cuánto sí, cuánto no. Tiene alguna pérdida, o sea, no sé, pierde dinero y que a lo mejor no es gran cantidad, pero le genera una angustia, le genera un coraje, y luego empieza a pensar, no, es que me robó, es que quiere mi dinero, o sea, ¿cómo puede vivir una persona en paz cuando su dinero es lo más importante? Y ahí es donde vamos viendo que no conocen la paz. Son personas que no conocen la paz. Luego hablábamos el lujurioso. Pregúntele a un lujurioso. O cuando tú has caído en ese pecado, dime, ¿tienes paz? No, o sea, es un instinto que te arrastra, que te hace degradar a la persona y te hace degradar a ti como persona. Y si tú dejas crecer esto, pues obviamente te vas a privar de la posibilidad de amar a alguien y de poder ser amado por alguien, porque siempre vas a ver a la persona como un objeto que te va a dar satisfacción. ¿Y saben qué es lo más triste, por ejemplo, de las personas lujuriosas? Que terminan a veces hasta por ser impotentes o eyaculadores precoces, me refiero a los varones, aunque también hay mujeres muy de este ámbito, ¿no? De la lujuria, ¿sí? Obviamente honran el cuerpo de una manera exagerada, que no les importa, a veces, pues no sé, lo que son las famosas cirugías estéticas y todas estas situaciones, ¿no? Y ¿De la lujuria? sí, o sea, me refiero que el hombre, por ejemplo, aunque sepa que la mujer pues está toda sintética, pero tiene un cuerpazo, pues, o sea, hasta dónde es más importante que la persona luzca un cuerpo, aunque no sea ni siquiera real, o sea, es sintético, y esto te haga así como que, wow, te sientes, hombre, eso es, obviamente, es una enfermedad del alma. Y bueno, pues obviamente, decíamos del envidioso, ¿no? Aquella persona que le atormenta los éxitos, la dicha, la felicidad de los demás. Y entre más felices, más infeliz es esta persona. Cuanto más éxito tienen los demás o reconocimiento, tanto más ellos se hunden en el odio y en el coraje, en la envidia y en la tristeza. Fíjense hasta dónde llega esta esclavitud a la cual el Señor nos quiere liberar, y por eso decimos que la vida sobrenatural es fácil, es llevadera, puede transformar completamente la vida de las personas, pero no es siempre entendible, porque el pecador sigue obviamente caminos muy penosos, muy difíciles, opresores, destructores. Aparentemente te lo presentan todo muy bonito, pero ya cuando estás en eso te quitan todo lo bonito y caes en una autodestrucción y también destrucción de tu propia familia. Y ahí es donde terminan precisamente en una desesperación, en una búsqueda de sentirse felices, de sentirse plenos. Ahora sí, ya voy a ser mejor y todo, pero no pueden liberarse, no son capaces de liberarse, y ahí es donde vive una mentira, y hay gente que se llega a creer esta mentira por cosas vanas, por cosas superficiales, por cosas que ni siquiera son permanentes, son temporales. O sea, ¿cuánto puede durar, por ejemplo, una relación sexual? No dura, no sé, minutos, y eso si bien te va, a veces segundos. Y cómo, desgraciadamente, pues todo por un momento nada más, ni siquiera es permanente. Pero qué triste y qué doloroso cuando se trata de todo lo contrario, cuando se trata de algo que es permanente, inmutable, perfecto, eterno. No lo valoramos, lo rechazamos, lo ignoramos, o simplemente ni siquiera lo conocemos. No nos dimos a la tarea de investigar, de que nos enseñaran, o nosotros de aprender
en algún momento dado que se nos invitaba o se nos quería llevar a esta plenitud, a esta madurez, y no lo alcanzamos, no lo vivimos. Por eso es un bien inmutable, la gracia santificante, la gracia que Dios nos da, pero que nosotros no sabemos valorar. Por eso, aquí la pregunta con la cual terminaríamos nuestro programa: ¿estás vivo? Traducido, más que si estás en estado de gracia. O sea, ¿qué tipo de vida natural llevas? ¿Una vida natural de pecado o una vida natural con la vida de gracia? O sea, una vida sobrenatural. ¿Qué tipo de experiencia estás teniendo en estos momentos? Si vives y tienes esta vida de gracia, consérvala, cuídala, protégela. Y si la pierdes, inmediatamente recupérala, no te esperes. Es algo muy importante cuando decíamos, por ejemplo, el pecado mortal es una urgencia espiritual que debo de buscar inmediatamente la confesión por la gravedad de este pecado, por la destrucción que hay para la persona, para el alma de la persona. Y ahí es precisamente, yo los invito a que todos los días en la noche hagamos un acto de contrición. Puede ser perfecto o imperfecto, ¿sí? Que es precisamente el imperfecto o de atrición, es cuando somos aquellas personas que nos da miedo el juicio, nos da miedo el infierno y bueno, el temor que se da para todos estos elementos. Y por otro lado, más bien el arrepentimiento perfecto, la contrición, que es después de descubrir todas las bendiciones que Dios me da, todo ese amor, todo ese sacrificio de su Hijo por mí, y yo fallarle. Dices, híjole, tengo que echarle ganas por amor a Dios, por todo ese sacrificio que ha hecho por mí, pero que desgraciadamente no entendemos. Entonces, una manera de poder tener al alcance y saber valorar, óiganlo bien, hay que saber valorar lo que es la gracia. ¿Y cómo es? Pues simplemente experimentándola. ¿Cómo puedes negar algo o cómo puedes rechazar algo si no lo conoces, si no lo has experimentado? O sea, yo les invito a los pecadores, que somos todos, ¿no? Pero aquellos que no les interesa, bueno, ok, pruébala, prueba la gracia, prueba la vida de gracia. Trata de descubrir todo lo que esto te ofrece en tu interior. Obviamente no es nada externo, pero va a afectar tu vida interior, va a afectar tu manera de entender las cosas, de sentir las cosas, te va a afectar en tu manera de enfrentar los problemas, la enfermedad, todo va a afectarte, para bien. Y si después de experimentar la gracia tú dices, no me interesa, bueno, pero conócelo. O sea, así como te dan a conocer la droga, así como te dicen, oye, pruébala, mira que te va a servir, yo te invito a que conozcas la vida de gracia, que la descubras y que la pruebes. Y si después de eso no te parece, bueno, pero al menos ya no te pueden decir, es que es esto. No, pruébalo. Pues, tontamente has probado lo malo y te has quedado con lo malo. Y ¿saben qué es lo más triste? Que muchos católicos no han probado la vida de gracia. No la han probado. O sea, se dicen católicos, pero no han experimentado. La vida de gracia no es nada más cumplir con unas reglas. Es vivir la vida desde la visión de Dios, sabiendo su amor, sabiendo su gracia sobre nosotros, y que esta gracia se transforme en nuestras vidas, en una vida de servicio, de amor, de perdón, de tantas fuerzas, de tantas realidades que normalmente nosotros no tendríamos. No tenemos nosotros, por nuestra sola fuerza, la capacidad de poder llegar a hacer eso. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Dios mediante, vamos a continuar hablando un poquito de otro elemento, los efectos de la gracia santificante en cada uno de nosotros. Y este elemento que acabamos de ver es la vida sobrenatural. Y ahora, el siguiente elemento o efecto que tiene la vida de gracia nos hace justos o santos. Dios mediante es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o inquietud, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo electrónico, a las redes sociales o a llamar por teléfono, y nos pasan también aquí
la intención, la duda, la pregunta que puedan tener ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te Y te ama. ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.